Tengo un sillón de Galushat. ¿Un sillón? ¿Pero cuántos peces son eso? 18. Madre mía. Fue un reto. Estuve a punto de tirar la toalla, pero dije Pero resistencia. no. Completa esta frase. La artesanía moderna es... Uy, cuando salgo fuera me dicen, ¿dónde estás en Madrid? Yo, no estoy en Madrid, estoy en Asturias. ¿En Asturias? Y digo yo, sí, yo trabajo desde Asturias para el mundo, ¿no? La gente se queda como sorprendida. Bueno. Asturias es un buen sitio para trabajar y podemos hacer lo que queramos. Cuando llegué a un estudio de interiorismo buenísimo en México, lo primero que me preguntaron fue ¿cuánta agua consumes para producir esto? Y les dije, no consumo agua, 0 huella hídrica. Me dijo, es imposible. ¿Tú sabes lo que tienes aquí? Esto ahora mismo es la bomba. Tener un producto con Claro. 0 huella hídrica es un must, vamos. Muchos productos que se han considerado residuos realmente pueden tener una valorización en el mercado muy grande. Y eso es la sostenibilidad, ¿no? Que podamos hacer esta economía circular. Efectivamente. Y este es un ejemplo clarísimo de ello. Vamos a entrar en el mundo de los materiales y además hoy nos traes muestras. Este lo puedes hasta tocar como Sí. si fuese ASMR. Este es el HPL, el High Vale. Pressure Laminate, cubierto con mi material, ¿no? Que es la paja. Esta pieza, por ejemplo, está cosida. La escanda, que aquí se ve que tiene todavía más brillo que el centeno, Queríamos tocar el tema de la escanda. tiene un valor para la región muy bueno. Tiene una historia muy bonita. Hay un libro que escribió Calixto Álvar González. Lo que hace es pedir encarecidamente que Asturias no deje de cultivar la escanda. Tú trabajas con muchos clientes de lujo. Sí. Algún producto o un cliente muy grande. Hice unos prototipados para el retail de joyería de You're growing in the dark. You're growing in the dark. Growing in the dark. Growing in my heart. You're growing in the dark. Growing in the dark. Yeah, you're growing in Bienvenida, Mamen Diego. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fenomenal. Oye, muchísimas Encantada. gracias por venir. Creo que este va a ser un podcast muy particular, muy especial por tu historia, por el trabajo que realizas. Y lo primero de todo me gustaría que te presentases. ¿Quién es Mamen Diego? Soy interiorista, llevo 25 años en el sector de la construcción, haciendo rehabilitación, reformas, interiorismo en general. Y hace 10 años pues empecé este otro proyecto que está muy enfocado a los materiales, ¿no? O sea, a un sector que yo conozco y en el cual me especialicé, pero muy diferente. O sea, son materiales que provienen de la naturaleza, son subproductos de la ganadería y de la agricultura. Y entonces, bueno, pues es algo totalmente diferencial. El otro día leí un artículo que decía que así como el siglo pasado fue el de la revolución industrial, este siglo es el de la revolución material. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y desde el sector de la agricultura y de la ganadería hay mucho que decir en torno a esto. ¿Y cómo nace esta pasión por los materiales, por el textil? Yo nací en Venezuela y hasta los 14 años viví allí y mi padre se había ido muy joven, mi padre es de Infiesto, de Villamayor, y se había ido muy joven, trabajó para el Grupo Marzotto, que es una empresa de textil italiana, y luego ya fundó sus propias fábricas de ropa. Entonces, digamos que ese mundo del textil, pues sí que lo llevo un poco en el ADN. Luego, en tercero de BUP & Co, yo hice cursos de diseño, de patronaje, siempre me gustó mucho. Y luego, bueno, pues como me casé muy joven y me quedé en primero de carrera, una carrera que escogí porque era la que había aquí. O sea, ¿Cuál era? Bueno, filología inglesa, porque no había nada de diseño ni de interiorismo, ni de diseño industrial que se pudiera hacer. Y entonces, bueno, en 3 años tuve 3 niños, con lo cual lo dejé todo. O sea, a los 23 años tenía 3 niños. Entonces, luego ya cuando pude retomé, hice técnico auxiliar en diseño industrial y de interiores y luego ya pues hice la carrera, cuando ya la hubo aquí en una privada, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié al mismo tiempo que trabajaba, ya llevaba muchos años trabajando, pero siempre me gustó mucho todo lo que se refería a los materiales, ¿no? La durabilidad de los materiales, cómo funcionaban unos materiales con otros, ese efecto y demás. Y luego, pues viajaba mucho porque iba a muchas ferias, me gustaba mucho estar al día, ¿no? de lo que se movía en el sector. Y empecé a ver en sitios muy concretos unos materiales muy especiales
que no eran conocidos aquí en España y que no encontraba información de ellos. Y entonces, bueno, me empecé como a interesar mucho. Y el primero fue el galushat y luego ya pues vinieron los otros dos que además curiosamente pues se han trabajado mucho durante el Art Deco, ¿no? Que son la paja y el pergamino. ¿El galushat qué es? Porque la paja y el pergamino yo creo que Más o más o menos. menos los conocemos, pero el galushat... El galushat es la piel de un pez raya de los mares del sur, o sea, sur de Japón, Malasia, Indonesia, Filipinas, que tiene una particularidad y es que en vez de escamas tiene perlas de marfil. Entonces es un pez muy especial, pero no es una especie protegida porque se la comen como nos comemos nosotros la merluza, ¿no? Entonces ellos utilizaban esa piel para hacer las empuñaduras de los sables samuráis y las armaduras por su dureza. Y luego también tienen una herramienta los japoneses, que lo podéis ver en los restaurantes japoneses buenos, que es una herramienta que tiene en el terminal, tiene un trozo de galushat porque raspa, al ser marfil como con pinchitos, raspa y con ello rayan el wasabi. El wasabi fresco se raya con esa herramienta que tiene galushat. Y entonces, bueno, pues luego en el siglo XVII-XVIII se llevó a Francia, el decorador de Luis XV, Jean-Michel Galushat, lo llevó a Francia y empezó a hacer objetos para uso personal pues eso, de la nobleza y de los reyes y demás. Entonces, bueno, pues hay piezas en los museos de artes decorativas preciosas y luego, durante el Art Deco, todas esas piezas y todos esos, digamos, materiales que se habían utilizado siglos atrás, los volvieron a traer a colación, ¿no? Y empezaron a hacer piezas también muy bonitas con otra estética y con otro uso, ¿no? Luego vamos a entrar en el mundo de los materiales y además hoy nos traes muestras para poder verlos. Pero quería preguntarte que te formaste, porque en estos materiales aquí no había escuela. Entiendo que en Francia sí que están más desarrollados. ¿Cómo te formaste desde aquí? Pues mira, a ver, es muy gracioso porque yo empecé con el galushat y el galushat pues me costó muchísimo encontrarlo porque no se vendía. Claro, Y porque, entonces, perdón, es un pez que está está en Japón. Bueno, Malasia, ¿Vale? Indonesia, Japón, Filipinas. Entonces no había, o sea, no se vendía como cualquier piel, ¿no? Entonces empecé a buscarlo y tal, y bueno, hace 10 años, ¿no? Di con un señor que estaba en Indonesia y que trabajaba para temas de curtidos. Los curtidos en esa zona, bueno, pues pertenecen a grandes firmas, a Gucci, Prada y demás, ¿no? Sobre todo italianos. Y entonces, bueno, pues quiso quedar conmigo por una videollamada, hicimos un Skype y me hizo un tercer grado. Entonces quedamos en que él iba a París, pero no coincidíamos, yo iba a Maison Objet y entonces él me dejaba allí las pieles con un amigo suyo y yo las recogía, le daba el dinero, etcétera, ¿no? Bueno, aquello parecía contrabando total y recogí las pieles y cuando las tuve conmigo le llamé y le dije, oye, esto ya lo tengo, ¿cómo las trabajo? Y su contestación fue, búscate la vida. Entonces, bueno, pues empecé a buscarme la vida y justo además empezaba todo el tema pues de la fabricación aditiva, de la impresión láser, tal, y empecé en un centro maker a probar a cortar. Entonces, bueno... ¿Aquí en Asturias? Sí. Entonces, bueno, pues vi que era una opción muy buena para poder aprovechar el 100% de la piel, porque una de las, digamos, de mis objetivos era, como te comentaba antes, ¿no? El sector de la construcción tiene muchísimo residuo y era una de las cosas que yo quería un poco paliar, ¿no? en mi trabajo con nuevos materiales. Entonces, el objetivo era aprovechar al máximo la piel. Y bueno, pues eso fue lo que conseguí. Y lo que tenía era que desarrollar el método, ¿no? Los protocolos de trabajo, porque claro, era complicado. Entonces, bueno, pues desarrollé los métodos de trabajo y una vez que ya tenía ese material dominado, pues me lancé a por el siguiente, que fue la paja. Entonces, la paja, en concreto la de centeno, la trabajaban desde el siglo XVII en Francia
Y bueno, pues digamos que la persona que ha desarrollado y que ha puesto en valor la técnica está en París, que es Lisson Decon, y por casualidad empezó a hacer talleres y yo fui al segundo taller que ella organizó. Entonces, ella en sus primeros años había trabajado el Galushat, entonces, bueno, estuvimos hablando con ella y tal, se sorprendió, pues trabajas el Galushat. Y entonces, bueno, pues nada, muy bien. Hice ese curso y entonces yo ya empecé a desarrollar todo lo que yo pensaba, ¿no? O sea, el análisis era dónde y cómo se ha utilizado y estando los mejores en Francia, cómo puedo yo diferenciarme y hacer algo diferente, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que yo tenía en cuanto a técnica en el sector del interiorismo y demás, pues lo que hice fue aplicarla, ¿no? Y buscar soportes que me diesen otras características técnicas, mucha más durabilidad, porque una de las premisas era, si esto hay piezas del siglo XVII, yo las elaboro en el siglo XXI, lo ideal es que en el siglo XXIII claro. pues sigan existiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Primero porque en el siglo XVII las cosas se trataban de distinta manera, ¿no? Segundo porque ahora mismo tenemos, digamos, otros ambientes, ¿no? Y además otros usos, ¿no? Los queremos poner pues, en paneles enormes. Antes estaban puestos pues eso, en palacios, en sitios donde casi no se tocan, se limpia con plumero y demás. Pero ahora mismo pues, los queremos poner en hoteles donde hay una afluencia de gente pues, bastante considerable, etcétera, ¿no? Entonces, una de mis premisas fue nunca se ha puesto en techos, pues vamos a buscar un material que nos dé pues todo lo que necesitamos para que se pueda poder poner en techos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue uno de mis mayores logros, porque me costó mucho. Estaba segura de que iba a funcionar un material concreto y un ingeniero de Formica me ayudó. De hecho, los de Formica se volcaron cuando vieron lo que estaba haciendo y efectivamente pues, funcionó, ¿no? ¿Qué material era? Es como la base de la Formica, es un HPL, que es un High Pressure Laminate, y es como la base de la Formica, ¿no? Entonces son hojas de craft, resinas biocompatibles, humedad, calor, agua, presión. Es eso. Vale. Entonces, bueno, con eso tenemos un material de 1 milímetro de grosor. Sí, ¿vale? mira, un segundo, porque este podcast se ve tanto en YouTube como en Spotify se puede escuchar. Entonces, bueno, nunca lo hago, pero recomendaría que los que lo escuchen en Spotify esta parte o este podcast entero lo vean en YouTube, porque tiene aquí un montón de muestras y nos las va a enseñar. Así que dale. Bueno, pues a ver, lo que quería enseñar es que esto tiene 1 milímetro de grosor, o sea, ¿Eso qué es? no pesa nada. Este es el HPL, el High Pressure Laminate, y está cubierto con mi material, ¿no? Que es la paja. Vale. Entonces, este brillo que tiene es el brillo de la paja. Cuando la abres y la aplastas y lo aplicas, tiene este brillo. Ese brillo se lo da el silicio que tiene y que es lo que hace que sea imputrescible, que resista la humedad y que además también resista al fuego, ¿vale? Entonces, si yo tengo una base que resiste al fuego, porque este laminado el HPL tiene certificado al fuego, y yo lo que tengo por delante también, pues entonces tengo un material muy potente, aparte de su ligereza, que es flexible, o sea, que no pesa, etcétera, ¿no? Entonces, esto me da mucho juego porque puedo hacer piezas grandes registrables, etcétera, ¿no? ¿Y esto el color qué se lo das? ¿Se lo das tú el color se tiñe. Vale. Porque veo que tienes ahí un montón de muestras de diferentes colores. Sí, el color se tiñe, ya ves que coge muy bien el teñido y vamos, es muy versátil, ¿no? Vale. Podemos hacer, bueno, pues estos son muestras en el que tú colocas la paja de distinta manera y la reflexión de la luz aplica de distinta manera, por eso tiene ese reflejo y por eso tiene esas formas, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, está cosida, ¿no? O sea, entonces aquí lo que hacemos es aplicar una fibra japonesa debajo, que lo que hace es que es como una maraña, ¿vale? Como la fibra va en una sola dirección, lo que hace es darle estabilidad, ¿no? Entonces luego pues lo aplacamos al material, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que todo el conocimiento en cuanto a textiles, a patrones,
a materiales y demás, yo lo vuelco en todo lo que hago y por eso salen cosas tan buenas. Y antes que hablábamos del galushat, ¿tienes alguna muestra para poder verla? El galushat era el pez Pues, sí, el pez. de Japón, Pues me Malasia. parece que me lo he dejado allí. Me parece que me quedó allí. Bueno, lo cogemos, sin problema. Me levanto y Sí, lo cojo. sí. Hacemos aquí lo ponemos en blanco y negro. Música de ascensor. Incluso este lo puedes hasta tocar como Sí. si fuese ASMR. Bueno, pues este es el galushat. Ese es el galushat. También brilla porque el marfil está pulido. Entonces, como son perlas de marfil, es dentina. O sea, entonces brilla por eso, ¿no? Aquí digamos que es una de las muestras en las que ves toda la curva, ¿no? Que era inusual porque se cortaba, como era muy difícil cortarlo y no tenían herramientas en aquella época, lo que hacían era una pieza, un canto de metal, golpe de maza, y entonces cortaban rectángulos, con lo cual esos rectángulos luego lo que hacían era como chapear, ¿no? Lo ponían uno tras otro, sin más. Entonces lo bonito es pues aprovechar todo el material, hacer cortes curvos y cosas diferentes y bueno, pues yo no desperdicio nada, o sea, hay trozos que sirven para hacer botones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... ¿Esto que tienes aquí? Esto es una... No son los botones. No, esto es otro aprovechamiento de Corian, que ya te lo cuento. ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer una pieza como esta? Bueno, esto es un muestrario, son muestrarios, sí. Pero si... Uno de los, digamos, del valor de esto es todo el trabajo manual, ¿no? Yo siempre pongo el foco en que estamos en la era de la tecnología y todo es súper tecnológico, pero no vamos a ser Silicon Valley, ni vamos a ser todos telecos, ni muchísimo menos, ¿no? Y aquí estamos precisamente poniendo todo el valor en el sector primario, ¿no? Que es el primero. Entonces, es una de las cosas más importantes. Yo creo que ahí hay que hacer una revolución, de verdad, en cuanto al apoyo al sector primario. Y esto es como una valorización del sector. Es decir, como un subproducto que ellos pueden dar un valor económico, ¿vale? Que lo añades a todo su trabajo, ¿no? A todo su trayectoria, cómo puedes valorizarlo de una manera tan diferente, ¿no? O sea, además es un valor económico que cuando yo digo a cuánto pago la paja, vamos, o sea, no se lo creen. Entonces, bueno, pues hay un potencial económico muy bueno, ¿no? Claro. Con lo cual, en el residuo, en ese subproducto, tenemos algo importante, ¿no? A mí me gusta también, sobre todo, bueno, pues reconocer, ¿no? y valorar el trabajo en equipo. O sea, esto es, a mí, por ejemplo, con la Skanda, los de la asociación de Skanda de Grau me han ayudado, o sea, y vamos ahí a piñón juntos, ¿no? O sea, es muy bonito ver cómo ellos tienen ese valor de la tierra, ¿no? Y cómo hemos sido... bueno, pues la huerta de muchos sitios y no podemos perderlo, ¿no? Tenemos que recuperarlo y además hay mucha gente joven que si tiene de verdad una salida económica se quieren ir de las ciudades y quieren volver a su tierra y quieren volver al campo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder darles una salida económica buena? Por ejemplo, la Skanda, que no sé si procede ahora meterme con ello. Vamos a por ella. Queríamos tocar el tema de la Skanda. Pues genial, adelante. Porque mira, la Skanda, que aquí se ve que tiene todavía más brillo que el centeno y que es, o sea, esto está teñido en frío, que es súper importante. ¿Vale? Tiene un valor, bueno, pues para la región muy bueno. Y luego además... tiene una historia muy bonita. O sea, la Skanda, digamos que la trajeron los romanos y hay un libro que escribió Calixto Álvar González y que en el siglo pasado, en él lo que hace es pedir encarecidamente que Asturias no deje de cultivar la Skanda. Hace un estudio histórico
y luego hace un estudio pormenorizado de todas las zonas en Asturias donde se cultiva la escanda, ¿vale? El cultivo se dejó de cultivar, vamos, y bueno, pues ahora hay que retomarlo. Primero porque se han recuperado las 3 variedades de la zona, vamos, de aquí de la región, que son la azul, la blanquina y la roxa. Hay otra que es la quirosana, pero esa digamos que no está bueno, pues, reconocida en el Serida. Y bueno, es un grano impresionante. Para empezar, tiene mucho más rendimiento por hectárea que cualquier cereal, es decir, si del trigo salen X toneladas por hectárea, de la escanda sale pues un 40% más, ¿vale? Estoy diciendo así un poco a voleo, ¿vale? Pero que sale mucho más. Sí. Luego la escanda además es resistente, o sea, es una harina a la que digamos que resisten los celíacos, que es buena, sí, ¿vale? O sea, tiene un proceso de panificación totalmente distinto, pero buenísimo. O sea, incluso culturalmente todo el proceso es muy bonito. De hecho, en este proyecto queremos implicar a varios sectores, ¿no? Aquí hacemos como innovación cruzada y transversal, ¿no? Queremos con Esther Manzano hacer un tema de gastronómico. Qué bueno. Luego reeditar el libro de Calixto Álvar González, pero con este uso que él no sabía que se le iba a poder dar material, ¿no? al material, claro, ¿vale? Haciendo una portada con marquetería de paja. Y luego, cuando yo estaba intentando que alguien me diese la escanda para poder trabajarla, el tallo, no había manera, porque lo que me decían era que se tiraba, o sea, que yo la necesito entera. O sea, entonces, bueno, pues gracias a Dios tuve a Javier Montobo que me recibió en su finca y estuve con él recogiéndolo y demás. Y este señor, que es de la Asociación de Escanda de Grao, me enseñó todo e incluso me enseñó todos sus utensilios, ¿no? Para la siembra, porque es un cultivo, bueno, pues para uso, digamos, de su casa, ¿no? Cultivo familiar, por decirlo de alguna manera. Y entonces este señor tiene problemas de rodilla, de espalda y demás, y como es ingeniero, adaptó las herramientas. Entonces lo hizo súper fácil, con lo cual es una prueba evidente de que incluso personas con movilidad reducida o con problemas de movilidad pueden cultivar la escanda. Es un cultivo además súper agradecido, no se mezcla con otros, de hecho puedes plantar otras, se plantan fabas también entre el cultivo, o sea, no resiste a las plagas, o sea, no le atacan, o sea, lo tiene todo, ¿no? Sí. Con lo cual, si encima de que lo tiene todo, el tallo lo utilizamos para todo esto, pues entonces ya cerramos el círculo y ya lo hacemos totalmente, vamos, o sea, más circular es imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estoy totalmente enamorada y encima, pues cuando ves que a mí el centeno me sale muy caro comprarlo en Francia, esto sería kilómetro cero. Claro. Luego, además, me mandan correos de Hong Kong intentando venderme paja, significa que hay un mercado y hay un mercado que está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que nos lancemos a ello, ¿no? Que aprovechemos esto. Y luego también hay algo muy importante y es una de las patas del proyecto, que la escanda de Asturias es la mejor y además necesita que tengamos la denominación de origen. Entonces es una de las cosas que tenemos que luchar por ello y el valorizar todo el cultivo, o sea, desde del grano, la erga, que no lo había dicho, también se aprovecha. La erga es el saquito donde está el grano. Vale. Y ese saquito es el que se utiliza para hacer los sacos que metes en el micro para las cervicales y demás. Ajá. Están rellenos de eso, de la erga. Y luego lo que quedaba sin aprovechar era el tallo, con lo cual si yo pues lo aprovecho, divulgo todo el conocimiento en cuanto a elaboración, ¿no? de materiales,
pues mejor, ¿no? Qué bueno esto que estás contando, porque además nosotros lo vemos que muchos productos que se han considerado pues residuos Totalmente. realmente pueden tener una valorización en el mercado muy grande. Efectivamente. Y eso es la sostenibilidad, ¿no? Que podamos hacer esta economía circular. Y este es un Efectivamente. ejemplo clarísimo de ello. Esto es un ejemplo muy claro y además, o sea, no solo está enfocado en un sector, ¿no? Sino que es interiorismo, es moda, o sea, es muy amplio, ¿no? ¿Qué sectores trabajas tú? ¿A quiénes, o más, un poquito con más detalle, quiénes son tus clientes? A ver, yo trabajo sobre todo para interioristas, para agencias de arquitectura, para diseñadores de mobiliario. El otro día me llamaron unos de iluminación, Vale. o sea, un poco todo lo que es alrededor del sector de la construcción. Pero mira, es muy, muy, muy curioso porque cuando yo fui a México a enseñar el producto y demás, fui con un clúster del sector Hábitat de Barcelona al que pertenecía. Fui la primera asturiana que pertenecía al clúster. Y cuando llegué a un estudio de interiorismo buenísimo en México, lo primero que me preguntaron fue ¿cuánta agua consumes para producir esto? Y les dije, no consumo agua, cero huella hídrica. Y se echó las manos a la cabeza y me dijo, es imposible. Y le dije, sí, no consumimos agua. Y entonces me dijo, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Y le dije, sí. Y dijo él, es que esto ahora mismo es la bomba, porque nosotros tenemos un problema muy grave de agua y entonces todo el sector de la construcción va a tener una normativa muy, muy, muy dura y todo lo que se vaya a utilizar, todos los materiales, van a tener que tener un sello en el cual indique cuánta agua consume. Con lo cual, tener un producto con Claro. cero huella hídrica es, bueno, un must, vamos, Ajá. es la pera. Entonces, bueno, quiero decir que añades más valor no solo por el producto en sí, sino por la forma de Por el elaborarlo, proceso, claro. ¿no? Por el proceso. Ujú. Y además, nosotros, bueno, pues como hacemos protocolos de trabajo distintos, que solo se encuentran en mis instalaciones, pues ahí tenemos un tema de formación que estoy ahí intentando sacar adelante tanto con Impulsa como con el SEPEPA, bueno, pues que es también bueno, pues muy diferencial, ¿no? Ujú. No hay ninguna comunidad en el que estos desarrollos pues, se estén haciendo, con lo cual, bueno, pues hay mucho valor que además ahora mismo que en Asturias se está preparando el plan estratégico de artesanía, Ujú. yo creo que tenemos ahí, vamos, una oportunidad única. O sea, pasamos de que todos hayan hecho algo durante mucho tiempo y que nosotros no hayamos hecho nada, a estar en un momento en el que podemos hacer lo diferencial y lo mejor, ¿no? Porque podemos, digamos, salirnos de la caja, que es yo creo que lo que tenemos que hacer Qué ahora bueno. mismo, ¿no? Entonces, la artesanía es mano de obra, o sea, y ahí tenemos un potencial muy, muy grande, ¿no? Y nos comentabas cuáles eran tus clientes y qué productos les vendes. Digamos que hay distintos procesos en cuanto a los que lo conocen ya saben dónde aplicarlo, ¿vale? O sea, te encargan pues, un biombo, un mueble, etc. Hay otros proyectos como por ejemplo un hotel de 5 estrellas en Marruecos, que era pues, un panel enorme de 8 metros de alto por 5 de ancho. Wow. Y claro, eso es precisamente para lo que yo he desarrollado todo esto. Entonces, era un proyecto muy, muy interesante porque solo necesitaba una estructura muy simple y demás. ¿Qué pasa con estas cosas? Que es difícil que las entiendan tal y como tú las puedes proyectar porque nunca han visto nada igual. Entonces, es una labor de conversaciones. No lo dibujes así, o sea, no pongas esos grosores porque esto tiene 1 milímetro, con una estructura muy simple ya está. Entonces, bueno, pues era un poco lo que había pasado con esto, ¿no? O sea, que era un panel de 3 metros de alto y yo ¿Eso lo que qué hice es? fue con los cortes, pues esto es un panel era para
para una firma francesa, que no lo puedo decir, de lujo, pero el córner lo hacía una empresa de Barcelona y ellos pues les enseñaron lo que yo hacía y dijeron adelante, ¿no? Que lo hago. Entonces les hice una propuesta que era no poner juntas de dilatación y hacerlo todo pues ensamblado. Entonces fue una solución muy buena, ¿no? Porque cuando un material tiene un tamaño, cuando se acaba ese tamaño, ¿qué haces? Junta de dilatación y seguimos con lo siguiente. Entonces queda como muy feo, ¿no? Cortas el dibujo, etcétera, ¿no? Entonces, con este material lo que yo hago es decir, puedes hacer... ¿Porque este material cuál es? El HPL. Ah, vale. El finito de 1 milímetro y con dureza, etcétera. Pero ¿no? ¿y lo que está por encima del HPL de esto que nos acabas de enseñar? Es centeno. Es centeno, vale. Entonces, la paja aplicada, ¿no? Sí. Tú aprovechas el dibujo para darle un tamaño infinito. Y eso mismo, pues lo dicho, ¿no? En techos, ¿no? No necesitas reforzar estructura, lo pueden colocar 2 personas sin deslomarse, no necesitas grúas, no necesitas pues hacerlo registrable, etcétera, ¿no? Porque de hecho una de las cosas era que los materiales, como se aplicaban con madera o con DM, tú luego no lo puedes quitar. Si yo aplico el HPL, yo luego lo puedo desmontar y me lo puedo llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues le das otra durabilidad. Sostenible, efectivamente. Todo lo haces desde Asturias, un pueblecito llamado Deva, bajo tu taller, que es Objet Particulier, ¿no? Sí. Háblanos de este proyecto, por qué estás ahí vendiendo, entiendo, para todo el mundo, por lo que nos dices. Sí. ¿Quiénes lo formáis? ¿Cuántas personas estáis trabajando en ello? ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, pues mira, a mí me hace mucha gracia porque cuando salgo fuera me dicen, ¿dónde estás en Madrid? Y digo yo, no estoy en Madrid, estoy en Asturias. ¿En Asturias? Y digo yo, sí, yo trabajo desde Asturias para el mundo, ¿no? Y entonces la gente se queda como sorprendida. Bueno. Y de hecho yo aprovecho mucho para que la gente venga y para que vean, ¿no? El otro día di un taller y vinieron de Santander y se fueron agradecidísimos porque les enseñé un poco, no solo bueno, la técnica, el taller y demás, sino que fuimos hasta la Universidad Laboral, que yo siempre digo que esa universidad la hicieron todos los oficios y todos los mejores de los oficios que había en España, y por eso hay que alabar cada cantero, cada azulejo, todo, ahí está todo agrupado, ¿no? Entonces me gusta mucho verlo porque además ahí se estudiaban oficios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Independientemente de la época en la que se haya hecho y demás, eso estuvo hecho por gente de los oficios. Y bueno, pues un francés que vio un anuncio mío en Francia, en una revista en París, se plantó aquí. La gente viene a Asturias a conocer lo que hago, ¿no? Va a ser a finales de mes tenemos la asamblea de SACO, que es la Sociedad de Artesanía Contemporánea a la que pertenezco y que soy vicepresidenta, y me los traigo aquí. Qué bien. Entonces, Asturias, con lo cual, bueno, quiero decir, Asturias es un buen sitio para trabajar, ¿vale? Y podemos hacer lo que queramos. Entonces, en Deva yo encontré un espacio muy bueno porque está dentro de la finca del conde, y entonces eran los antiguos naves de gallinero, caballerizas y demás, y entonces, bueno, pues se alquilaban y había una galería de arte y un carpintero y una tienda de chimeneas, una exposición de chimeneas. Y entonces quedaba libre un sitio que estaba un interiorista amigo mío, me dijo, mamen, lo dejo. Y le dije, venga, pues lo cojo yo. Y luego ya el de las chimeneas se fue y me quedé con el taller abajo, ¿no? Entonces ahí aproveché para poner en aquel tiempo pues el estudio de interiorismo y al mismo tiempo ir trabajando todo esto y desarrollando todos los protocolos. ¿Esto hace 10 años más o menos? 10 años, sí. Vale. Y entonces, bueno, pues hice todo mi trabajo y ya al final pues el objetivo era dejar todo el tema de las obras para volcarme solo con esto. Todavía sigo haciendo algo de obra, muy poquito, pero bueno, esto es lo que me llena y demás. Entonces, ¿cuánta gente? Ahora mismo en el taller hay solo una persona, pero hemos llegado a ser 3, 4 y yo lo que quiero es formar a gente que quiera seguir trabajando y que pueda, digamos, estar especializada en ello, ¿no? ¿Y cómo es un día a día allí?
Bueno, pues mira, normalmente me mandan correos pidiéndome presupuestos y demás, y entonces lo que tenemos que hacer es prototipar, Vale. ver un poco, hacer el desglose, ¿no? en ordenador de cómo sería el trabajo. Hacemos pruebas de teñido. Ahora mismo estaba Cristina, la chica que trabaja conmigo, haciendo una prueba de unos tintes en frío. Estamos preparando presupuestos para otra obra. La semana pasada estuvimos preparando muestras que nos pidió un cliente, que le habíamos hecho una mesa de pergamino enorme este verano, una mesa de 3,20 por 1,35, solo de pergamino. Entonces, bueno, pues digamos, preparando material. Ahora mismo estoy organizando la asamblea para que puedan venir todos, etcétera. Digamos que contactando con más interioristas. Estamos preparando un tema de una exposición en Madrid. Ujú. Bueno, depende un poco también. Hay mucho, ahora mismo todo, digamos, el sector está cambiando mucho y la artesanía se está poniendo muy en valor. Hay algo que no debería ser y que estamos intentando cambiar desde el sector, y es pertenecer a cultura, no a industria y comercio, Ujú. porque no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues estamos en ferias, estamos en exposiciones. Yo estuve en Estampa, hay vendidos cuadros de una hibridación de metal con paja. Entonces, bueno, digamos que estamos, que trabajamos. Es muy bonito porque todos los días es algo diferente, ¿no? Claro. O sea, entre probar, combinar, bueno, pues que te llaman y te dicen qué podemos hacer con esto, y entonces, bueno, pues desglosas los planos, comentas. Bueno, es un trabajo muy diferente todos los días. No es mecánico de todos los días lo mismo y demás, sino muy de hablar, de ver Muy y creativo demás. también, entiendo, Súper ¿no? creativo, Claro. ¿De mucho. dónde nace esa creatividad y qué haces si no la tienes? Mira, me seleccionaron para un programa de la Escuela de Organización Industrial de Fundesarte, ¿no? Que Ujú. pertenece a la EOI, y, y cuando me llamaron, la primera pregunta que me hicieron fue dónde producía lo que Sí. ellos veían, ¿no? Y yo le dije que aquí en Asturias. Me dijeron, ¿pero lo haces tú? Y digo, sí, sí. Y entonces se quedaron sorprendidos porque estas cosas, bueno, pues siempre se hace fuera, ¿no? Sí. El trabajo de chino, se dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues entré en el programa, y uno de mis tutores, Juan Pastor Bustamante, trabaja haciendo temas de creatividad, ¿no? O sea, está trabajando ahora mismo para el gobierno vasco, centrado en la creatividad y en las industrias culturales y creativas, Ujú. ¿no? Él, vamos, es un abanderado de que es un motor económico muy potente y que en España no lo estamos viendo. Entonces, yo creo que es algo en lo que tenemos que poner foco, porque la creatividad no es solo para una empresa que haga cosas de diseño. Es que, ¿por qué hay un satélite que utilizó una técnica de origami y se despliega con esa técnica fácilmente, ¿no? O sea, ahí hay una innovación cruzada, ¿no? O Claro. sea, es una técnica de papel en un satélite, ¿no? Bueno, pues esto fue un friki muy creativo. ¿Y qué se le ocurrió? Bueno, pues yo utilizo herramientas del sector del dental porque trabajo marfil. Qué bueno. Yo estoy haciendo temas de textil porque estoy bordando. O sea, ahora mismo probablemente venga una chica del sur que trabaja el esparto para hacer hibridación con la paja, ¿no? O Ujú. sea, estamos desarrollando temas de bordado sobre este material. Entonces, ¿por qué yo desarrollo todo eso? Bueno, pues porque es mezclar mundos, ¿no? Y sí que es verdad bueno, que hay gente que es más creativa que otra, pero una de las cosas que dice Juan Pastor es que la creatividad se trabaja, como todo. O sea, Ujú. las habilidades, un deporte, o sea, es la práctica, ¿no? Claro. La repetición lo que te hace desarrollar esas capacidades, ¿no? Pues la creatividad, exactamente lo mismo.
Entonces, bueno, pues es muy bueno que en los colegios, en la educación, se incorporen todas estas técnicas de uso, ¿no? De la creatividad y demás para desarrollar bueno, pues, muchas cosas. ¿Hay algún producto o obra que hayas hecho del que te sientas muy orgullosa o un cliente muy grande? Tú trabajas con muchos clientes de lujo. Sí, hice unos prototipados para el retail de joyería de Louis Vuitton, que es un trezado precioso, con su cuero, con el cuero del bolso de Louis Vuitton, que lo traspasaba y hacía el acabado maletier, que es como si fuesen rombos, ¿no? De sus bolsos, y lo querían replicar para joyería. Y entonces yo lo prototipé para ellos, y luego pues un panel para Cartier también. O sea, no fue directamente para ellos, sino para la agencia, digamos, que les hizo les desarrolló ese corner. Yo creo que de esos dos, por el desarrollo, ¿no? O sea, y luego las muestras que, digamos que todas las agencias de arquitectura tienen su propia materioteca, ¿no? Y hice unas muestras en duropolímero, que es el otro material que tengo patentado, digamos. ¿Eso qué Que es? ¿Qué nos esto es enseñas? un zócalo, Un ¿vale? zócalo. Pero es un zócalo de duropolímero. Entonces, los zócalos, si os dais cuenta, es uno de los materiales que más se degradan en una obra. Hinchan, revientan, no son de buena calidad, salvo si son de madera. Los de aglomerado y los de DM pues tienen muy poca vida, ¿no? Entonces, este duropolímero pues resiste al agua y es muy, muy ligero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hice unas muestras y me pidieron material la agencia de arquitectura de Hermès para enseñarlo, y lo Qué tienen bueno. publicado y demás, ¿no? Y siempre se sorprenden de los materiales cuando les voy a enseñar. La que lo lleva se pone muy contenta y siempre viene corriendo y dice, esto no me lo puedo perder, ¿no? Ujú, O sea, es muy, muy alentador, ¿no? ujú. Entonces, bueno. Y luego otro material que es muy curioso es este, que está hecho con Solid Surface, con Corian, ¿vale? Ah, Entonces, este material pues es la lámina más finita de Corian, y, y en blanco pues recuerda un poco las yeserías nazaríes, que están hechas con yeso. El yeso es un mineral extractivo, necesita mucha agua para producirse, mucho tiempo de secado, policromía, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto digamos que es como un sustituto, y encima es termoformable, retroiluminable, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya tenemos toda la policromía, y además con una reflexión de la luz muy buena, etcétera, ¿no? qué bueno. Entonces está un poco pensado en eso, ¿no? ¿Y Tengo eso sería para otra aplicar en paredes? en paredes, en mobiliario, Ujú, en producto, ujú. ¿vale? O sea, cuando digo decoración me refiero a cajas, a portarretratos que hago, o sea, lo que es producto de decoración, ¿no? Vale, vale. O sea, entonces, bueno, pues de esas cosas así sí que me siento muy orgullosa, porque además ves cómo te valoran, ¿no? Es muy difícil llegar a los sitios cuando tienes algo muy diferente, ¿no? Y cuando de repente llegas un poco a romper esquemas, porque, o sea, hacer esto, por ejemplo, en algo tan ligero, es como de repente el Canet de toda la vida, bueno, pues decir, ¿qué es ¿Qué esto, es? no? ¿Qué nos trae esta? Y demás. Entonces, bueno, pues tienes que estar yendo, tienes que estar enseñando, Claro. es un esfuerzo bastante, bastante grande y Mm, sobre todo costoso. claro. La lucha del Entonces, emprendedor, porque al final esto es un proyecto de emprendimiento. totalmente, sí, Claro. sí, sí, es de emprendimiento y sufrimiento. Mira, en relación a eso, nos diste un dato al principio que me Sí, pareció muy curioso, o sea, muy, muy bueno, que es que fuiste madre de 3 en 3 años. sí, El podcast pasado le pregunté a Javi Ordieres, sí, que tiene una tienda de running y que él sí. corre mucho, que le ayudó del deporte a llevar al emprendimiento. ¿Qué te ayudó de ser madre de, te lo digo por mi experiencia, yo en 5 años 4 hijos? Sí, sí. La paternidad, la maternidad en tu caso te ayudó al emprendimiento.
¿Qué lecciones llevas de uno a otro? Bueno, a ver, sobre todo la paciencia infinita. O sea, tengo 3 hijos maravillosos y 2 yernos y una nuera que son un tesoro y casi 5 nietos que son la pera. Wow. Entonces, o sea, cuando tú educas parece como que no acaba nunca, porque yo cuando eran los 3 pequeños era como, por favor, esto es que no sales de esto en la vida y te parece como que no vas a llegar a otra fase, ¿no? Entonces esa paciencia, tanto al educar como a noches sin dormir, tal, yo creo que es muy importante a la hora de emprender, porque sabes que va a haber un momento en el que va a llegar la luz, ¿no? En que vas a ver los resultados, ¿no? Porque cuando estás metido en toda esa vorágine de gastos, de inversiones, de tal, de no me entienden, de voy a volver a llamar, voy a volver a pedir, voy a volver a tal, o sea, es como cansino, ¿no? Es como volver a tomar impulso. Pues eso es un poco con los hijos, ¿no? Con el ser madre. Es una cuestión de paciencia, ¿no? De resistencia, porque la palabra resiliencia que la utilizamos para los seres humanos no es de los seres humanos, es de los materiales. La resiliencia es una capacidad de los materiales. Y nosotros lo que tenemos es resistencia, o sea, es una fortaleza, ¿vale? Ese resistir, ¿no? Ese volver a intentarlo otra vez, volver a coger impulso. Desde luego, el tener hijos y el sacar adelante una familia te da una capacidad especial, ¿no? Y yo creo que aunque no tengas hijos, bueno, pues el sacar adelante también una relación de pareja, ¿no? Un matrimonio, bueno, pues cualquier cosa que necesite esa fortaleza, ¿no? Ese decir, lo vuelvo a intentar, ¿no? O sea, lo vuelvo a probar, voy a volver a llamar, yo creo que viene todo de ahí y al final, bueno, pues el ser humano es un ser muy, muy flexible, ¿no? Y que se va adaptando. Yo me acuerdo cuando mi padre estaba ya bastante enfermo, que tuvimos una conversación muy bonita, porque fue, yo creo que la única conversación seria, ¿no? Que tuvimos los dos. Me dijo, mamen, trabaja bien, ten mucha paciencia y no te preocupes. Y muchas veces cuando de repente me acuerdo y digo, jo, papá, lo de no te preocupes, eso es como casi imposible, ¿no? Porque estás todo el tiempo dándole vueltas y tal, y buscando y viendo, intentando. Entonces eso, pero sí, pero es así. O sea, fueron tres frases, 3 palabras muy, muy alentadoras. ¿Dónde te gustaría ver tu estudio dentro de 5 años? Me encantaría... realmente, bueno, ser feliz trabajando, me encantaría verlo en sitios muy buenos. O sea, como me dijo un día Juan Pastor Bustamante, me dijo, mamen, tú puedes darle sopas con onda a los franceses, ¿no? Que eran como mis competidores más gordos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me metía como en la boca del lobo. Claro. Entonces, aquello la verdad es que me animó mucho. Y pensar que yo puedo aportar mi granito de arena para que las cosas se hagan un poco mejor y, sobre todo, transmitir este conocimiento que yo desarrollé a gente que le haga feliz trabajar como a mí y desarrollar todo esto y además, pues eso, hacer un trabajo que cuando lo ves terminado te llena tanto, ¿no? O sea, yo he tenido a gente formándola allí que cuando lo vieron puesto decía, ¿esto lo he hecho yo? Porque cuando estás trabajando en horizontal, que es una de las cosas que yo lo comparo con la vida, ¿no? Cuando estás en el fragor de la batalla, lo que decíamos, ¿no? Educando y tal, que no ves los resultados, es como muy arduo, ¿no? Pues cuando estás haciendo esto en horizontal no ves nada, pero cuando lo pones de pie, dices tú, wow, o sea, y yo hice esto, me acuerdo, una chica que me dice, ¿y yo hice esto? Y yo, sí, o sea, y esto va a estar en un sitio que, o sea, que es la pera y que lo va a ver gente pues súper guay, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo muy bonito. A mí la gente quiere trabajar en cosas que le hagan felices, ¿no? Y
y con tranquilidad, con una música de fondo tranquila o en plena naturaleza, como estoy yo allí, porque es un sitio súper Es un lujo. bonito. Entonces, bueno, pues trabajar así yo creo que tiene que tener un premio, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, Sí. vamos a hacer nuestra sección de preguntas rápidas con respuestas rápidas en la medida de lo posible. Si alguna la quieres profundizar, pues Muy sin bien. problema. Oye, no, y antes, Sí. Bueno, estas esto es piezas, muy porque dijiste lo gracioso. hablaremos luego y para que no quede... En el olvido. Bueno, Sí. esto como bien te dije, es Solid Sí. Surface, que es Corian, Crión, bueno, depende de la marca, ¿no? Y entonces a mí, como sabes que lo del residuo me ataca. No se tira nada. No se tira nada. Pregunté al que lleva Corian, le dije, oye, Paco, ¿qué hacéis con los agujeros, o sea, con el resto de los agujeros donde en las encimeras ponéis los grifos y hacéis los desagües, ¿no? Porque en realidad es material. Claro. Entonces yo voy a una carpintería y ¿qué hacéis con esto? Y todo el mundo te dice lo mismo, Tirar. lo tiramos. Entonces le digo, oye, ¿me darías esos restos y demás? Sí, claro. Y entonces lo llevé a un tornero y con este tornero pues hicimos estas piezas que son macollas. Y entonces van a servir para piezas de flecos de pergamino súper bonitos. Qué bueno. Entonces, bueno, pues todos esos materiales que pueden servir para pies de lámpara y para muchas cosas, bueno, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Qué bueno. Hay que darles una salida y además, como le habíais hecho la entrevista a la directora de Dupont, Ángela, sí. Ángela, dije yo, bueno, pues si con un poquito de suerte lo ve... Se lo pasamos, sin problema. Pues mejor, porque yo digo, oye, es que es un proyecto muy bueno, es que es un aprovechamiento, es que es una salida estupenda para restos de material y tal. Y todo el mundo me dice, a Dupont no le interesa el tema diseño. Y digo, bueno, pues esto nada. si queréis lo cortáis. No, que va. Y se lo pasamos. Pero sí, joder, es que es muy bueno. Especial. O sea que, de hecho, tengo unas fotos con los flecos de del pergamino y demás, ¿no? Qué bueno. O sea pues nada, vamos con las venga. preguntas rápidas, ¿vale? Objet Particulier es... Una firma de trabajo absolutamente artesanal y especial. ¿Qué herramienta necesitas para poder trabajar? Una que sea indispensable. Las manos y el ordenador. ¿Un color que te inspire ahora mismo? Que estés ahora en esta época... El color bronce de la escanda teñida. ¿Cuál es tu material favorito para cubrir una pared? La paja de centeno o de escanda. ¿Y un ritual antes de empezar a hacer un producto? Probar antes que funciona y sobre todo las colas. Fue una de mis obsesiones, que las colas funcionaran bien. ¿Un cliente soñado que todavía no has trabajado con él? Pues hace poco, fíjate, dije, estaba hablando con un arquitecto y dije, ¿conoces a este estudio de interiorismo? Tal? Me dijo, no, y digo yo, es el típico estudio con el que me encantaría, o sea, es mi sueño trabajar con ellos. Y a la semana siguiente me llamaron para encargarme esa mesa tan grande que te dije. Wow. Cuando se lo comenté, que estuve hace 15 días con ellos, digo yo, es como cuando buscas algo en Google y que luego te aparecen todos los anuncios. Sí. Digo, pues esto fue como igual. Es como si me hubieseis escuchado y de repente, o sea, sobre la marcha, me encargaron una mesa. No hubo más, o sea... ¡Guau, qué bueno! Brutal. Bueno, hay que buscar ahora otro. Sí, tengo que buscar otro, pero la verdad es que ahora mismo... bueno, pues sí, con una agencia que se llama Vocere. ¿Una obra o un trabajo que te dio mucho más trabajo del que esperabas? Mira, tengo un sillón de Galushat. ¿Un sillón? Un sillón hecho de Galushat, la estructura entera, y lo tuve que patronar. ¿Pero cuántos peces son eso? 18, Madre. Eran 18 piezas. Pero claro, es una estructura de madera y lo tuve que patronar entero. Y patronar esa estructura me costó mucho, pero dije... Pero espera, o sea, es estructura de madera, galushat encima y por medio algo para que esté mullidito, entiendo. Luego tiene un asiento y, vale. y el respaldo, ¿vale? Que eso Vale. va en textil. Pero lo que es toda la estructura vista, porque es toda vista, está entera recubierta en galushat. Entonces, patronar esa estructura
fue un reto que estuve a punto de tirar la toalla, pero dije... Pero resistencia. No. Sí, y ahí lo tengo todo, porque primero tenía que hacerlo de manera manual y luego pasarlo a ordenador. Entonces ese cambio con curvas y demás y splines que son pues muy complicadas era todo un reto y al final está. Y completa esta frase. La artesanía moderna es... Uy, un lujo. Mamen, 1.000.000 de gracias. Yo creo que ha quedado un podcast finísimo. Sí, bueno, pues me alegro a mucho. mí me ha encantado escucharte, agradecerte otra vez por tu tiempo, por venir aquí, por traernos tus muestras y enhorabuena por este trabajo que estás haciendo y nada, cuenta con que a Ángela le pasaremos el podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros por invitarme, me encantó. Qué bien. Pues nada, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos con el próximo con más. Chao, chao. Total. Bueno, del sofá me acaba de dejar loquísimo. ¿Pero y eso es cómodo? La estructura es de una firma de Madrid que se llama Blasco y Blasco, que tiene los sofás más bonitos y más cómodos. Es brutal. No me quiero imaginar lo que puede costar. Es eso. Bueno, cuesta, sí. Esto hubiera estado muy interesante para meterlo, pero bueno. Yo lo romperé.